cielos y la tierra. Todo lo que nuestros ojos ven hoy fue una construcción hecha por las manos de Dios. El hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios, siempre ha querido crear y construir, desde la Torre de Babel hasta los edificios más grandiosos que la humanidad jamás haya visto. El hombre se convirtió experto construyendo, construyó para sobrevivir, construyó para progresar y se refugió a lo largo del tiempo en sus grandiosas construcciones. Mas Dios está interesado en otro tipo de construcción. Es una construcción de lo más bajo, de lo más débil, de lo vil y menospreciado. Dios ha construido vasijas de barro que se han convertido en sus instrumentos aquí en la tierra. Construyó una gran nación de Abraham, un pueblo fuerte de Jacob, un gran ejército de Josué, un valiente guerrero de Gedeón. Ahora Dios está buscando a aquellos que tomen su lugar entre los grandes de la fe, personas que se rindan totalmente en las manos del arquitecto para que Él pueda crear de nosotros vasijas de honra. Amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor Jesús? Bueno, ¿y cuántos han recibido en esta convención? ¿Cuántos quieren recibir más? Te invito a que pongas tu mano en tu corazón, cierres tus ojos y digas conmigo: Señor Jesús, habla mi vida, habla mi corazón, que tu palabra la entienda, que hoy empiece mi vida como esa gran construcción. Señor, somos tus instrumentos, vasijas de barro que tú transformas, que tú formas, que tú moldeas y nos llevas a ese gran llamado y a esa gran construcción que tú ya tienes preparada. Gracias, Señor. Habla mi vida, cambia mi nombre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Bueno, estoy muy feliz de poder compartir un poco de lo que Dios ha sembrado en mi corazón, un poco de lo que fue el entender el mensaje que me llevó más o menos un año en escribir. Y si le quiere poner un título al mensaje, le puede poner el nombre o mi nombre. Dile a la persona que está a tu lado: Dios va a cambiar tu nombre. Ahora dile a la otra persona: Dios va a cambiar mi nombre. Ahora di conmigo: Señor, cambia mi nombre. Bueno, yo les digo, todo empezó hace unos 3 años. Mi hermana Manuela estaba embarazada de Noah, se acababa de graduar y yo la acompañé a su graduación en Carolina del Norte. En Virginia, que es cerca de Carolina del Norte. Fuimos allá y fue súper lindo, me motivé, entré yo a la misma universidad. Pero algo que fue marcante en ese viaje fue que visitamos en Carolina del Norte el museo de Billy Graham. Yo ni sabía que Billy Graham tenía museo, pero es un museo increíble. ¿A cuántos les gusta Disney? ¿A cuántos? Bueno, ese es el Disney de los cristianos. ¿En serio? Tiene la tecnología de Disney. Uno llega y como Billy Graham creció en un pueblito americano rodeado de vacas, la que te da la introducción es una vaca que habla, pero es súper bacana. Y uno ve todos los lugares donde Billy Graham predicó, lo que él hizo. Uno sale motivado, uno dice: ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? Bueno, es bien confrontante. Pero lo que más me impactó fue al salir de este museo. Al salir hay un hermoso jardín lleno de flores. Los que me conocen saben que yo no soy mucho de flores, pero esas flores eran lindas, tenían algo especial. Y lo llevaba a un lugar, era un camino rodeado de flores.
cuando uno llegaba al final, estaba el lugar donde Ruth Graham, la esposa del evangelista, está enterrada. Yo me acerqué y quería ver lo que estaba escrito en el epitafio sobre la lápida. Normalmente lo que está escrito es una gran mujer, una excelente esposa, una madre amorosa, y sale los años que vivió aquí en la tierra. Pero eso no era lo que estaba escrito. Cuando yo me acerqué, quedé impactada con las palabras que decía. Decía, fin de construcción. Gracias por tu paciencia. Yo quedé impactada. Me mostró lo que es nuestra vida aquí en la tierra. Me mostró que cada día es un paso que me estoy acercando a ese gran día, hasta el último día donde yo parta de este mundo y voy a poder decir con la plena confianza, fin de construcción. Gracias, Señor, por tu paciencia. ¿Y cuántos quieren poder llegar a ese día y decir, Señor, fue una buena construcción? ¿Cuántos? Eso fue hace 3 años. Yo nunca me imaginé que el Señor me llevaría a escribir un poco más de esto. Cuando empecé a estudiar, empecé a ver cada hombre de la Biblia como una gran construcción. Empecé a ver cómo llegó un punto de partida, un momento en que sus planes y los planes de Dios chocaron, y en ese momento Dios empezó su gran construcción. Y a medida que yo empezaba a leer, a medida en que empezaba a meditar, entendí las palabras de Pablo en Efesios 2:10, que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. O sea, Dios ya había preparado. Dios ya tiene un diseño. Abraham entendió esto. En Hebreos capítulo 11, me encanta como lo dice la Nueva Traducción Viviente, dice, Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Y fue cuando como que todos los pedazos se empezaron a unir. Yo entendí, Dios es el mejor arquitecto que existe. Dios es el arquitecto de arquitectos. Dios diseñó cada uno de mis días. Pero lo que me llamó más la atención fue Dios nombró mi diseño. Di conmigo, mi diseño lleva mi nombre. Dilo más fuerte, mi diseño lleva mi nombre. Dilo como que lo crees, mi diseño lleva mi nombre. Como lo decía el pastor Daniel, ahora estoy viviendo en la hermosa ciudad de Brasilia. Y algo que me llamó la atención de esa ciudad, es una ciudad joven. Tiene más o menos 50 años, un poco más de 50 años. Pero me llamó la atención cómo nació la idea de esta ciudad. Fue un presidente, voy a ver si lo puedo decir bien, se llama Juscelino Kubitschek, el presidente, un nombre extraño. Pero él tuvo la visión de tener una capital en el centro del país. Él hizo el proyecto. Pero lo que me llamó la atención fue que él nombró el proyecto. Y él le puso el nombre al proyecto 50 años en 5. Él dijo, vamos a hacer lo que normalmente haríamos en 50 años en 5 años. Vamos a construir una ciudad que normalmente tomaría 50 años. ¿En cuántos años? En 5. Y miren, tal como él lo nombró, así fue. Dios, Él ya tiene el diseño de tu vida. Pero lo más importante, Él ya tiene el nombre de tu diseño. Cuando empecé a estudiar y entender más esto, me encontré con un pasaje que yo creo que todos conocen. En Jeremías capítulo 1, Dios le habló a Jeremías y le dijo, te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté. Y miren lo que dice la siguiente parte. Y te nombré.
¿Y te qué? Y te nombré mi profeta a las naciones. La respuesta de Jeremías fue: oh Señor soberano, respondí, no puedo hablar, soy demasiado joven. ¿Cuál era el nombre que Dios le dio a Jeremías? ¿Cuál fue? Profeta. El diseño de Jeremías llevaba su nombre, mi profeta. Ahora me llamó la atención que ¿cuál era la lucha de Jeremías? ¿Qué hace un profeta? Un profeta es la boca ¿de quién? De Dios. Un profeta, ¿qué hace? Habla. ¿Las palabras de quién? Pero ¿cuál era la lucha de Jeremías? Señor, no sé hablar. Cuando vi eso me impactó. ¿Por qué? Porque normalmente con lo que uno más lucha es con lo que Dios más te quiere usar. Normalmente con lo que aparentemente es mi punto débil es lo que Dios quiere usar para levantar esa gran construcción que Él ya diseñó en tu vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Y quedo impactada porque Jeremías dice: Señor, no sé hablar. Y su nombre era el que habla, profeta, la boca de Dios. A medida que empecé a estudiar, me di cuenta que Jeremías no era el único que luchaba en encontrar, o que luchó en encontrar ese nombre que le dio el rostro a su construcción. Empecé a comienzos de este año a estudiar un poco el libro de Génesis y me encontré estudiando la vida de Jacob. Y hoy les quiero hablar un poco sobre este hombre y cómo fue su proceso para que él encontrara su nombre. Si tienen sus Biblias, quiero que la abran rápidamente en Génesis capítulo 32, el verso 22. Génesis 32, verso 22, la voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Me impacta la vida de Jacob. Primero porque Dios ya tenía su diseño desde antes que él naciera. Dios le habló a su mamá Rebeca y le dijo, no sé si recuerdan: el mayor servirá al menor. Dios ya sabía la construcción de Jacob. Me impacta el significado de Israel. Israel significa el que lucha con Dios, pero también significa el que reina con Dios. Todos los años de Jacob hasta ese día fue él intentando vivir en la bendición siendo Jacob. Él quería la bendición. Eso es lo que me llama la atención de Jacob y me identifico con él porque él quería la bendición. Su nombre significa, Jacob significa suplantador. Y desde el inicio él empezó a reinar, pero con sus ideas.
Empezó a reinar con sus trucos. Fue su idea cocinar una sopa de lentejas. Fue su idea engañar a su hermano. Fue su idea obtener la primogenitura. Pero él quería la bendición. ¿Él quería qué? La bendición. Todo lo que Jacob hizo durante su vida era porque él quería la bendición de Dios. Y fue cuando empecé a entender. Jacob quería la bendición de Israel siendo Jacob. Él quería la bendición que Dios tenía para él, la bendición completa, pero él la quería obtener a su manera. Se unió con su mamá, se disfrazó de su hermano y recibió la bendición, no como Jacob. Cuando el padre le preguntó cómo es su nombre, él que respondió, Esaú. Él recibió su bendición siendo Esaú. Y Jacob era un tipo que quería, que su vida luchó para recibir esa bendición. Intentó a su manera. Pero ¿qué vemos que estaba ligado? El nombre está ligado al carácter. Y Jacob tenía pequeñas grietas en su carácter que Dios tenía que tratar, que Dios tenía que pulir, que Dios tenía que quitar y darle un nuevo nombre. Hasta que Jacob no dejara de ser Jacob, él nunca recibió la bendición. Y me impacta en este texto que leímos, cómo fue que Jacob recibió ese cambio. Lo primero que dice que Jacob quedó solo. ¿Quedó qué? Quedó solo, tal como era. Ya no podía pretender más. Llegó un momento en su vida, en su caminar. Jacob ya tenía muchos años en su caminar en esta tierra. Tenía esposas, tenía hijos, tenía ganado, tenía su construcción. Pero llegó un momento en su vida donde él quedó solo, donde no tenía a dónde correr, donde no tenía ningún apoyo, donde ya sus ideas se habían acabado, donde ya su astucia se había acabado, donde ya no tenía cómo correr a su madre y pensar en una idea. Jacob llegó a ese momento donde quedó como solo. ¿Saben algo? Al ser humano no le gusta estar solo. Y aún a veces cuando uno está solo, uno se inventa cosas para hacer, para distraerse, para no quedar solo. Porque estar solo significa que llego en esa posición solo espiritualmente, que llego a un punto donde estoy vulnerable a ver qué en verdad está en mi corazón. A veces lo fácil es echarle tierra a las cosas que tal vez yo sé que no están bien. Yo sé que Dios tiene que cambiar. Pero lo fácil es echarle tierra y confiarme en mis apoyos, en mi ministerio, en mi célula, en los diferentes apoyos que yo empecé a crear. Es difícil estar solo. Es difícil estar en un punto donde tú veas que todo lo que tú hiciste no valió de nada, porque fue tu idea, porque vino producto tuyo. Y empezó Jacob esa lucha con el ángel, porque Jacob, si algo tenía, era que era luchador. No era perfecto, pero era luchador. Y la Biblia dice que él empezó a luchar, él empezó a perseverar, él empezó un clamor, una intercesión, una angustia, porque él sabía por primera vez que él estaba solo, y si el ángel no lo cambiaba, su vida acababa en ese momento. Y es ahí cuando me impactan las palabras del ángel. El ángel ve que no podía, que este era bien intenso, bien luchador, y le dice: ¿cuál es tu nombre? Ya no podía decir soy Esaú. Ya no podía pensar en otra idea. Por primera vez Jacob expone su nombre, expone su carácter y dice: ¿sabes qué? Soy Jacob, tal como soy. Ese es mi nombre, Jacob. Grietas, astucia, trampas,
Ese es mi nombre, Jacob. Pero yo nunca me había dado cuenta de la última parte del verso, la última parte del texto. Que Jacob le hace una pregunta al ángel que representaba a Jesús. Y le dijo: declárame ahora tu nombre. Por primera vez vemos que Jacob recibió lo que quería. Dice la palabra, y lo bendijo allí. Después de que él quedó solo, después de que él expuso su nombre y después de que él preguntó por el nombre de Dios. ¿Saben algo? Esta palabra se ha hecho tan real en este último tiempo. Yo recuerdo hace un tiempo, hace unas semanas, yo estaba pensando ya en el nombre de la convención de jóvenes de este año, la convención Somos Uno. Y empecé a orar por mucho tiempo, empecé a buscar de Dios. Dije: Señor, ¿cuál es el rema? ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es el rostro para la convención de jóvenes de este año? Y yo me acuerdo que estábamos en diciembre, pasamos Navidad con la familia en Miami. Yo estaba en el carro normal, manejando, y el Espíritu Santo trajo a mí una frase y me dijo: el nombre. Y yo: ¿cómo así, Señor? ¿El nombre es el nombre? Sí. Y yo: ok. Pero el Señor me dijo: no, es el nombre de Dios. Y yo entendí que era el rema, pero yo dije: para que sea rema para los demás, primero tiene que ser rema en mí. Y yo empecé todos los días a orar: Señor, ¿cuál es tu nombre? Miren, fue mi oración todos los días: Señor, quiero conocer tu nombre. Quiero que me reveles cuál es tu nombre. Tal vez lo he escuchado, pero no lo conozco. Tal vez he escuchado porque mis pastores lo dicen, lo conozco de lejos, pero quiero que se haga real. Y empezó a hacer mi oración todos los días. El 2016 para mí fue un año muy bueno, pero al mismo tiempo fue un año de aprender a llegar a ese punto donde llegó Jacob. El primer punto: aprender a llegar a estar sola. ¿Por qué? El Señor preparó todo. Primero estaba en una nación nueva, un idioma nuevo, y para mí todo eso yo lo estaba asumiendo bien. Pero ¿qué comenzó a suceder? Yo empecé, a lo largo del año, me empecé a dar cuenta que tenía muchas cosas de Jacob en mí. Me empecé a dar cuenta que le estaba echando, lo más fácil era echarle tierra. Lo más fácil era no hablar de eso para no agrandarlo. ¿A cuántos les suele pasar eso? Que no, mejor no lo hablo para no agrandarlo. Cuando me casé, ya llevo más de un año de casada, aleluya. Lo logré, un año, solo me faltan 39 para alcanzar a mis papás, ya casi. Pero he aprendido mucho estando casada. Primero, yo sé que mis papás, ellos nunca pelean, ellos son perfectos. Mis papás, yo los admiro, en serio. Yo con Lau, no digo que peleo, la verdad no, nunca le he pegado ni nada, o sea, no ha llegado a ese punto. Pero pues a veces una discusión aquí, allá, bueno, eso, todo en amor, obviamente. Y yo me acuerdo que al principio, los primeros meses, cuando a mí no me gustaba algo, yo lo que hacía es que yo me lo guardaba. Y yo decía: yo soluciono con Dios. Y yo me lo guardaba. Se notaba en mi cara, se notaba en mi actitud. Pero Lau me preguntaba: ¿estás bien? Sí, no estoy bien. Pero se notaba que no estaba bien. Y yo no hablaba, nada. Y yo me acuerdo que llegó un día que Lau ya no sabía qué hacer. Me tomó así y me dijo: habla, solo dime qué está aquí. Y yo dije: mi amor, yo estoy bien.
todo está bien, todo está súper. Vamos a la oración. Y claro, uno siempre intenta poner todo espiritual, ¿o no? Esa es la solución. Vamos a orar. Amén. No, todo está bien. ¿Por qué? Porque uno no quiere llegar a la raíz del problema y ver que tal vez son comportamientos de Jacob que yo le quiero echar tierrita. Y yo empecé a guardar cosas. Y durante el año yo me empecé a dar cuenta que lo mejor era tapar, lo mejor era no llegar a ese momento donde uno está solo para no tener que enfrentar el dolor de sacar, de quitar, de pulir, porque la verdad no es fácil. Y a Jacob le tomó años para llegar a ese momento donde se abriera, Señor, eso es lo que está pasando. Estoy así. Le tomó años. Y saben, a veces uno se acostumbra a vivir siendo Jacob y uno quiere la bendición siendo Jacob, y la excusa que uno tiene es que yo soy así, es que yo hablo así, es que yo proceso así. Pero ¿saben algo? Jacob, él podía decir, es que yo soy así, es que yo soy Jacob, es que yo hago trampas, es la forma que yo lo hago. Pero él nunca recibió la bendición así. ¿Por qué? Porque a veces uno piensa que uno es así. Pero ¿saben algo? Ese es Jacob, no es Israel. Y la bendición está con Israel, no con Jacob. Y yo en el transcurso del año, fue un año interesante. Mi esposo está terminando su carrera, entonces él estudiaba en la mañana y estaba también haciendo sus prácticas, entonces hacía sus prácticas en la tarde. Entonces yo prácticamente quedaba todo el día intentando llegar a ese punto donde Dios pudiera tratar conmigo. Y les digo, no fue fácil. Yo me acuerdo cuándo fue que llegó el día en que todo cambió, el día en que Dios sacó todo, o más bien el día en que yo me abrí y Dios pudo sacar todo. El día en que me di cuenta que tal vez Dios tuvo que quitar muchos de mis apoyos para darme cuenta que Él tenía otro nombre, otro diseño y otra naturaleza para mí. Y yo les digo, yo intenté vivir todo el año, intenté vivir en la bendición de Israel, pero estaba aún siendo Jacob. Aún tenía cosas que para Dios no estaban bien. Estoy hablando de pequeñas grietas en el carácter que para uno se vuelve normal, pero que no está bien. Pequeñas grietas que si Dios no lo cambia, luego se va a convertir en piedra de tropiezo, para mí, tal vez para otros. Y yo me acuerdo que el momento en que llegó ese punto donde yo tuve que decir, Señor, ok, tal vez yo soy Jacob, no tal vez, soy Jacob. Quita, pule, transforma. No tengo ningún apoyo, no tengo tal vez el ministerio, no tengo tal vez la familia, no tengo tal vez la iglesia, pero Señor, estoy completamente sola. Y quiero que formes y quiero que quites. Fue un día, hace unas 3, 4 semanas. Yo les digo, fue un proceso. Y yo me acuerdo ese día tan claro. Toda la semana yo estaba orando, Señor, muéstrame tu nombre. Quiero conocer tu nombre. Fue mi oración todos los días. Un día yo estaba en la casa, estaba con Lau, y Dios usó a mi buena amiga, a mi cuñadita, usó a Rebeca. Ella llegó a la casa y se sentó conmigo y con Lau y dijo, bueno, tengo que hablar con ustedes. Pero se notaba que ella quería decir algo serio, algo que no era una conversación de todo bien, no, era una conversación profunda. Entonces yo me senté y yo, no, dale, hablemos. Y ahí ella empezó a hablar, pero llegó un momento en que ella tuvo el mismo momento que tuvo Lau conmigo, que me dijo, ábrete. No de ábrete, sino abre. Para los colombianos no ese significado, ábrase, no, ábrete
ábrete emocionalmente. Es que lo escuché y sonó un poco, ábrese. Y ella me dijo, ¿qué hay aquí? Me dijo, pasaste todo el año cerrada. Pasaste todo el año sin llegar a ese punto donde Dios trae personas para que te ayuden. Y yo empiezo, para mí era difícil, la verdad era difícil, porque llegar a ese punto donde llegó Jacob, que no tenía ningún apoyo, y abrirse, porque lo fácil es cerrar, lo fácil es tapar, lo fácil es quedarse callado, lo difícil es hablar, lo difícil es decir, miren, estoy así, esta es la verdad. Pero a veces uno quiere disimular la verdad. Uno quiere siempre pretender que uno está bien, que uno está perfecto. Ese es Jacob, el que pretende. Pero era tiempo de dejar de ser Jacob, de dejar de pretender para poder entrar en esa construcción que Dios ya tenía planeado. Jacob, pretendiendo ser Esaú, nunca podía vivir la bendición que Dios tenía para él como Israel, aceptando que era Jacob. ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí me están entendiendo? Y llegó ese momento en que Dios la empezó a usar para que yo llegara a ese punto de abrirme. Y ella empezó como a empujarme un poco. Y yo le decía, no, todo está bien. Porque lo fácil es decir, ¿qué? Todo está bien. Es fácil pretender. Yo me acuerdo que cuando me abrí, yo creo que hasta Lau se asustó, pobrecito. Fue un río de lágrimas, un río. Y por primera vez me sentí vulnerable. Yo nunca sabía lo que era sentirse así. ¿Por qué? Porque uno no quiere sentirse débil. Porque el ser humano siempre quiere, fuerte, vamos con toda. Pero Jacob, solo hasta el momento en que él se sintió vulnerable, fue el momento de su mayor transformación. Y saben, yo siempre he sido una persona muy segura, siempre. Por las palabras de mis padres, por la afirmación, pero por primera vez, el año pasado yo empecé a luchar con cosas que yo nunca en la vida había luchado. Yo dije, Señor, yo no soy así. ¿Qué me pasa? Y yo empecé a luchar con ciertas inseguridades. ¿Por qué? Porque Dios empezó a quitar mis apoyos, empezó a quitar mis confianzas y empezó a salir tal vez el carácter que yo había estado tapando, que yo había estado echando tierrita. Pero cuando llegó ese momento de vulnerabilidad, que yo me abrí, yo dije, ¿saben qué? La verdad ha sido difícil, ha pasado eso, pum, expuse y dije, soy Jacob. Eso ha sido mi problema, eso ha sido lo que no me ha dejado obtener la bendición totalmente. Estuve unas 2 horas que estaba llorando tanto que hasta hice a mi esposo llorar. Lau empezó a llorar y yo, pero tú ¿por qué estás llorando? Y él, pues porque tú estás llorando. Cuando miré a Rebeca, yo, pero ¿por qué tú estás llorando? Pero ¿por qué tú estás llorando? Bueno, y suele suceder, si alguien llora, todos lloran. Y todos los 3 empezamos a llorar. Era una escena chistosa, todos llorando. Y yo decía, yo sé por qué estoy llorando, pero ustedes ¿por qué están llorando? O sea, yo sé por qué yo estoy llorando. Pero yo me acuerdo que bueno, ahí miramos la hora, todos, yo así, los ojos hinchados, ya nos tenemos que ir a la iglesia. Bueno, teníamos una reunión ese día, yo me intenté tapar, me puse maquillaje, llegué a la iglesia. Y Dios empezó a obrar en mí. Cuando me senté, el pastor Lau empezó a predicar. Y adivinen de quién empezó a predicar. De Jacob. Y yo, no, gracias Señor, lo que faltaba. Y empieza a hablar y cada palabra era como Dios hablando. Pero cuando llega a la última parte, dice el cambio de Jacob. Y yo nunca había visto esto así. El cambio de Jacob vino cuando Jacob preguntó
por el nombre del Señor. Y en ese momento el Espíritu Santo me habló y me dijo: desde que empezaste a preguntar mi nombre, yo empecé a cambiar tu nombre. Y para mí me cambió. Yo me acuerdo, caí en mis rodillas. Bueno, yo ya quería que el pastor, la verdad quería que el pastor ya dejara de predicar para orar. Yo: pastor, acaba, ya, escuché suficiente. Él terminó de predicar y yo literal caí y sentí en un grado menor, porque pienso que lo que Jacob vivió fue sobrenatural, pero sentí eso. Sentí como mi vida empezó a cambiar dramáticamente. Yo nunca había visto el poder de preguntar el nombre del Señor, porque Jacob solamente obtuvo la bendición cuando dijo: ¿cómo es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Cuando él preguntó el nombre de Dios, fue que Dios cambió su nombre y él recibió lo que había buscado toda su vida, lo que había esperado, lo que había anhelado, lo que quiso obtener por medio de su madre, por medio de una sopa. Por fin, dice la Biblia, y Dios lo bendijo. Antes de eso él no había recibido la bendición. Antes de eso él había recibido la bendición siendo Jacob a medias. Pero por primera vez él recibió la bendición como Israel, cuando preguntó el nombre de Dios. Empecé a buscar quienes habían preguntado el nombre de Dios, y fue impresionante cuando me encontré con la vida de Moisés. Y termino con esto. Moisés, él sabía que era llamado por Dios, y la Biblia lo dice por medio de Esteban en Hechos 7, que Moisés pensaba que sus hermanos entenderían. Pensaban que Dios lo estaba usando a él para librarlos a ellos, y él fue, intentó hacer el llamado, intentó vivir la construcción que Dios tenía, pero con su carácter lleno de grietas, y fracasó. Salió huyendo de Egipto, 40 años pastoreando un rebaño que ni siquiera era de él, era del suegro. 40 años, como dicen en Colombia, en la mala. Pero llegó ese momento donde Moisés quedó, ¿cómo? Solo. Y me impactan las palabras que el Señor le habló a Moisés. Le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. En el calzado estaba representado ese nombre. En el calzado estaba representado su caminar hasta ese momento. En el calzado estaba representado su construcción hasta ese momento. En el calzado estaba representando sus buenas intenciones, su buen querer, sus buenas obras. Pero solo hasta el momento en que él quitó su calzado, que dijo: Señor, lo que yo he levantado queda en el pasado, fue que él entró en esa presencia que lo cubrió. Así como Jacob, que la Biblia dice: vi a Dios cara a cara. Vi a Dios cara a cara. Moisés experimentó exactamente lo mismo. Y es ahí cuando él le hace la pregunta al Señor: Señor, si me preguntan cómo es el nombre del que te envió, ¿qué les diré? ¿Cómo es tu nombre, Señor? Hay una transformación que yo empecé a entender cuando yo pregunto, cuando yo me abro, cuando yo expongo, cuando dejo mi calzado, cuando dejo mi pasado, cuando dejo mi construcción. Por más de buenas intenciones que tengan, mi construcción nunca se va a comparar a la construcción de Dios. Jacob nunca va a poder vivir en la bendición de Israel. Él tenía que dejar de ser Jacob para vivir la bendición de Israel. Moisés tenía que dejar su calzado, tenía que dejar su pasado, tenía que dejar su construcción para vivir una construcción gloriosa.
Moisés vivió una construcción gloriosa, vio los milagros más increíbles registrados en la Biblia, pero todo empezó cuando él dejó, se expuso y preguntó el nombre de Dios. Yo siento que hoy muchos han estado luchando precisamente con el nombre que Dios les había dado, el nombre de su diseño, el nombre de su llamado. Intentaron vivir el llamado siendo Jacob, intentaron vivir el llamado tapando, echando tierrita, pero Jacob no puede recibir la bendición pretendiendo. Jacob tenía que hacer una oración sincera, tenía que al igual que Moisés, quitar su calzado, quitar su nombre. Cuando él dijo yo soy Jacob, quitó su calzado, lo dejó a un lado y entró en esa presencia, entró en esa gloria, entró en ese encuentro cara a cara con Dios. Jacob no era un nuevito, Jacob conocía, ya llevaba años, pero llegó un momento cara a cara donde Dios quitó lo que él había hecho y empezó algo nuevo. Tomó a ese Jacob vulnerable, débil, que sentía que no podía, y lo convirtió en ese príncipe con Dios. Eso es lo que Dios hace cuando yo me abro, me expongo. Él me toma como yo soy, pero yo tengo que llegar a ese punto como Jacob, a ese punto de exponerme, a ese punto de abrirme y sobre todo a ese punto de anhelar y clamar el nombre de Dios. Escucha eso, cuando tú preguntas y tú anhelas con todo tu corazón el nombre, conocer su nombre, Dios cambia tu nombre. Cuando tú dices Señor, ¿cuál es tu nombre? Dios empieza a cambiar tu nombre, tu naturaleza, tus debilidades. Él empieza a transformar. Y hoy es el día de transformación. Para mí ese día me cambió, me transformó. Y en serio, fue un cambio radical desde que decidí conocer su nombre. Te invito a que te pongas en pie. Y me gustaría que hoy tú tuvieras ese momento como Jacob. Ese momento que tú llegues solo, tal como eres. Que no llegues con tus obras, que no llegues con Señor, tengo tantas células, tengo esto, pero que hoy solo estés tú. Dios no quiere ver lo que has hecho, Dios no quiere ver tu construcción. Él no quiere ver, qué bueno lo que hiciste, qué bueno lo que creaste siendo Jacob, pero Él quiere ver tú. ¿Cómo estás tú? Él quiere que tú llegues a ese momento, tal vez que nadie quiere llegar, a ese momento vulnerable, a ese momento donde Señor, ok, voy a quitar la tierra, voy a exponer lo que ha estado en mi carácter, lo que ha estado por tanto tiempo y que yo de pronto ya lo veía normal. Hoy ya no más, ya no voy a pretender, ya no voy a fingir. Señor, tal vez he sido Jacob intentando vivir como Israel. Vas a cerrar tus ojos. Y hoy vas a tener ese momento de intimidad con Dios. Te invito, si quieres, te puedes poner en tus rodillas. Y hoy busca esa actitud que estés tú solo. No está nadie más. Hoy ten ese momento, ese acto
Para Moisés fue quitar el calzado de sus pies. Para Jacob fue un clamor, un gemir. Pero hoy tú, a medida que te expones, a medida que muestras lo que hay en tu corazón, vas a entrar en esa presencia que cambia, en esa presencia que transforma. Jacob vio a Dios cara a cara y su vida fue transformada. Cuando vio a Dios cara a cara, dijo: ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Y a medida que anhelaba el nombre de Dios, Dios cambió su naturaleza. A medida que suena esta canción, tú no estás con nadie más. Tú estás solo con Dios. Tú y Dios. No intentes hacer el ministerio siendo Jacob. No intentes levantar una gran construcción siendo Jacob. Hoy dile: Señor, no quiero vivir más como Jacob, pretendiendo, levantando mis obras. Pero hoy te expongo lo que soy. Soy Jacob, deseando cambiar. Y hoy Dios va a cambiar tu nombre. Hoy Dios se va a revelar tu propósito. Hoy Dios le va a dar a tu proyecto, a tu diseño, su nombre. Tu diseño lleva tu nombre. Y tal vez ha sido con lo que más has luchado, pero hoy Dios te da un nombre nuevo cuando te expones, cuando te abres. Entonces, ten ese momento con Dios, tú y Dios. La Biblia dice en Oseas 12, ¿qué fue lo que hizo Jacob? Dice: él venció al ángel, no con sus obras, no con su construcción, pero dice: él venció porque él lloró, él le rogó, y en Betel le halló, y allí habló con nosotros. Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. ¿Qué hizo Jacob? Él no pretendió, él lloró, él se expuso y Dios cambió su naturaleza. Hoy entra en esa nube de la presencia de Dios. Entra en esa nube y ten ese tiempo con Dios. Pregunta su nombre, clama a Él, y que hoy tu vida sea completamente transformada. Necesito tu verdad en mi caminar. Nada se puede comparar a tu majestad. En ti esperaré, envuélveme con tu amor. En ti esperaré, envuélveme con tu amor. La nube de tu gloria
vas a sentir la presencia del Espíritu Santo en este lugar. Así como el ángel se encontró con Jacob y Jacob luchó, clamó, lloró, rogó, levantó un clamor, porque sabía que un cambio tenía que suceder. Hoy el Señor te pregunta: ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Tal vez por mucho tiempo pretendí, respondí otras cosas, pero hoy Dios te está preguntando: ¿cuál es tu nombre? Jacob dejó de pretender. Él dijo: Señor, soy Jacob. Quiero, pero este nombre me acompaña y no puedo. Quiero la bendición, pero soy Jacob. Señor, levanté esto, levanté obras, pero no he obtenido tu bendición. El clamor de Jacob fue: no te dejaré si no me bendices. ¿Qué tanto lo quieres? ¿Qué tanto quieres la bendición? ¿Qué tanto quieres la bendición de Dios en tu vida? La bendición, su construcción. Cuando la bendición de Dios está en mí, empiezo a vivir lo que su palabra dice: que seré como árbol plantado junto a corrientes de agua. Seré ese árbol que sus hojas no caen, y todo lo que hace prosperará. Tal vez no estaba viviendo esa bendición. Empezaba cosas, pero no prosperaban. Intentaba, pero no funcionaba. Pero hoy, Señor, queremos tu bendición. Queremos tu construcción. Queremos, Señor, dejar nuestras obras, dejar lo que somos, dejar nuestro nombre. Y hoy, Señor, por encima de todo, queremos saber tu nombre. Queremos conocer tu nombre. ¿Cuál es tu nombre, Señor? Fue como el Espíritu de Dios me dijo, y yo siento que Él está diciendo en este momento: hijo, hija, a medida que preguntes mi nombre, yo estoy cambiando tu nombre. A medida que clames por mi nombre, yo estoy cambiando tu nombre. A medida que clames por mi nombre, yo estoy cambiando tu carácter. A medida que clames por mi nombre, yo estoy cambiando tu naturaleza. A medida que clames por mi nombre, yo te estoy dando un nuevo nombre. A medida que clames por mi nombre, yo te estoy bendiciendo. Yo te estoy bendiciendo. Hoy siente que su mano te toca. Siente que su bendición llega a ti. Hoy deja ese Jacob y te invito a que te levantes, pero como Israel, con un nuevo nombre, con una nueva naturaleza. A partir de hoy Dios empieza su construcción. A partir de hoy hasta el día en que
encuentres con Él, tu vida estará en construcción. A partir de hoy, tu nombre no será Jacob. A partir de hoy, tu nombre será Israel. Te vas a poner en pie como Israel. Te vas a poner en pie como el que recibió la bendición de Dios. Te vas a poner en pie como el que se encontró cara a cara con Dios. Levanta tus manos y declara este cántico con todas tus fuerzas hoy. La nube de tu gloria desciende y llena este lugar. La nube de tu gloria me transforma, me da tu santidad. La nube de tu gloria desciende y llena este lugar. La nube de tu gloria me transforma, me da tu santidad. La nube de tu gloria desciende y llena este lugar. La nube de tu gloria me transforma, me da tu santidad. La nube de tu gloria desciende y llena este lugar. La nube de tu gloria me transforma, me da tu santidad. Levanta tus brazos bien en alto. Hoy recibe en tu espíritu el nombre que Dios te da. Es tuyo. Recibe en tu espíritu esa nueva naturaleza, ese nuevo corazón. Hoy Dios marca tu vida con ese nombre. Tu diseño aquí en la tierra tiene tu nombre. No tiene más ese nombre que te persiguió por años. No tiene más ese nombre que tú mismo ni entendías. Pero hoy, a partir de hoy, serás ese hombre y esa mujer que vive en la bendición de Dios. Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua. Tus hojas no caerán, tu fruto no caerá, y todo lo que hagas, todo lo que emprendas, todo lo que empieces prosperará, prosperará, porque eres el bendecido, porque tu nombre es bendecido, porque tu nombre es transformado. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Dale ese fuerte aplauso al Señor Jesús, bien fuerte, bien fuerte.